Los invito entonces a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que nos unamos a esa oración que Cristo nos ha enseñado, la oración que nos instruye interiormente en ser hijos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y con este mismo espíritu de oración, entonces continuamos con nuestro tema de hoy. Y yo aprovecho para presentarme en primer lugar porque de pronto habrán algunos que se han acercado a la familia Jorao de diferentes maneras, a través, por ejemplo, de las redes sociales o de los cursos, pero de pronto algunos no me conocen. Mi nombre es Gabriela Triana y hago parte del equipo de maestros y colaboradores aquí del Centro Jorao. Soy una enamorada de la teología y hoy les cuento que también estoy muy contenta porque es la fiesta de una santa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que también nos ha venido acompañando mucho en la formación de el Centro Jurado, justamente porque también fue una mujer que durante toda su vida e indiscutiblemente ahora que está en la vida eterna, se ha preocupado por la formación de las almas, particularmente desde la doctrina de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Y entonces justamente con ella, con Santa Teresa Benedicta de la Cruz, yo quisiera comenzar en el día de hoy. Les voy a empezar a compartir mi pantalla eh, porque preparé unas diapositivas, porque si no, yo me pongo a hablar y aquí no terminamos hoy, entonces las diapositivas nos ayudan un poquito como a ir acompasándonos en el tiempo. Y entonces la conferencia de hoy la hemos titulado No es bueno que el hombre esté solo. Está inspirada en un pasaje de la Sagrada Escritura, este pasaje que hace parte de el segundo relato de la creación del Génesis, y este título está acompañado de un subtítulo que es sobre la necesidad del acompañamiento en el mundo actual. Y entonces la primera pregunta que nosotros quisimos empezar a tratar de responder, porque digamos que en términos generales también nos vamos a ocupar en estas conferencias sobre qué es el acompañamiento espiritual y cómo nosotros podemos nutrir el acompañamiento espiritual de diferentes herramientas asociadas a distintos campos de conocimiento. Pero entonces hoy, en este espacio que es más introductorio, nos vamos a centrar en, bueno, por una parte es esa pregunta de, ¿será que tiene sentido hablar de acompañamiento espiritual hoy? ¿Lo necesitamos? ¿No lo necesitamos? Y de entrada nosotros aquí en el título de la charla, en el subtítulo, ya más o menos estamos dejando ver una respuesta, ¿no? Como en efecto, si aquí en Jorado nos interesamos por este tema del acompañamiento, es porque hemos visto una necesidad. En ese sentido, la invitación de hoy también va a ser a que ustedes se acerquen a aquello que el Señor nos ha permitido ver sobre el contexto en el que nos encontramos, y de este modo la invitación también es a hacer juntos una lectura de los signos de los tiempos y cómo la realidad actual nos va mostrando de distintos modos esa necesidad que hay de acompañamiento espiritual. Y entonces, como el título es No es bueno que el hombre esté solo, yo quise también empezar por ahí, acercando este pasaje de la Sagrada Escritura a también a mi santa amiga, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que hoy estamos celebrando, porque ella en una de sus conferencias sobre la mujer, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, vivió en el siglo XX, nació en 1891 y murió en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Ella es una mujer fascinante porque después de todo un recorrido en esta búsqueda de Dios, en la búsqueda de la verdad, ella es de origen judío y durante su adolescencia decidió volverse atea porque se había encontrado con que la fe judía no tenía la capacidad de darle sentido a la existencia a partir de la experiencia cercana de algunos familiares y conocidos de su familia
que se habían suicidado. Entonces ella empezó a tener esta inquietud de cómo es posible que haya personas que profesen la fe judía, pero que esa fe no tenga la capacidad de dar sentido en situaciones límites. Y entonces ahí es cuando ella se declara atea y empieza toda una búsqueda de la verdad que la lleva por la psicología, la historia y también la filosofía. Luego de su conversión al cristianismo y siendo una filósofa también reconocida, seguidora de otro pensador que se llama Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, esta mujer se empieza a cuestionar sobre todo el conjunto del conocimiento y de hecho la vida de ella pues también termina siendo un llamado de atención con respecto a uno de los puntos que vamos a tocar más adelante que está relacionado con este tema del conocimiento. Entonces ella ve la necesidad de recomprender toda su búsqueda del conocimiento, todo su ejercicio filosófico y tiene un tiempo entonces que yo creo que cuando uno va caminando con el Señor se da cuenta de que constantemente tiene que volver a replantear distintos aspectos de su vida. Y, por ejemplo, esto también es algo que nos habla de la necesidad del acompañamiento espiritual, como es importante empezar a revisar la propia existencia em, e ir descubriendo esos lugares, esos aspectos de la vida en los que se hace necesaria la conversión, ¿no? Que la conversión sea cada vez más profunda. Y entonces en medio de esto es sobre el contexto para contarles por qué ella dijo, lo que tenemos ahí en la pantalla. Em, ella fue llamada, fue invitada a dar una serie de conferencias sobre el tema de la mujer. También hay que decir que el contexto de estas conferencias es en el tiempo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y para este momento hubo un cambio social muy importante con respecto a la manera en la que la mujer se comprendía en la sociedad, porque durante la Primera Guerra Mundial, mientras los hombres salían a la guerra, las mujeres tuvieron que salir a las fábricas a trabajar y eso dejó una serie de inquietudes sobre cuál es el lugar de la mujer en la sociedad. Entonces, en este contexto es que Edith Stein lee este pasaje de la Sagrada Escritura que le ha dado el título a nuestra conferencia, que es un pasaje que por lo demás habla de la creación de la primera mujer y en ese sentido nos está manifestando esa mirada de Dios sobre la sexualidad humana. Entonces, pese a que también Stein lo lee en ese marco de la comprensión que tiene Dios sobre la sexualidad humana, nosotros hemos querido, si bien corresponde a ese marco, alargarlo un poquito más y darnos cuenta de cómo en ese primer dato sobre la creación del varón y la mujer, en el dato sexuado, también hay un llamado y una invitación que Dios le hace a la humanidad a caminar juntos. Y justamente entonces ahí tenemos una clave de lectura para este tema del acompañamiento y tratar de revisar cuál es esa necesidad del acompañamiento espiritual. Pero adicionalmente, y ahora sí ya les voy a leer el pasaje, aquí Stein nos da otra clave de lectura. Entonces, primero les leo del Génesis en el capítulo 2 versículo 18. Se dijo luego, ya ve Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces ahí está el título de nuestra conferencia de hoy, no es bueno que el hombre esté solo, que está enmarcado em, en esa iniciativa divina de crear a la mujer como la ayuda adecuada para el varón. Y entonces comentando este pasaje, Edith Stein dice lo siguiente, la expresión hebrea, aquí se está refiriendo a la ayuda adecuada, la expresión hebrea al respecto es traducible, es ser kenegdo, al pie de la letra, una ayuda correspondiente a él. Se puede pensar en una imagen especular en que el hombre pudiera divisar su propia naturaleza. Entonces aquí Stein está tratando de, en su ejercicio teológico, desentrañar en qué sentido la mujer es una ayuda adecuada para el varón. Y en ello descubre, a través de adentrarse en la expresión hebrea correspondiente a la ayuda adecuada, se da cuenta de que esa ayuda corresponde a la capacidad de mirarse en un espejo. Esto quiere decir que Dios creó al varón
Dios creó a la mujer, perdón, para que el varón tuviera la capacidad de verse a sí mismo, descubrir su propia naturaleza y verse en la mujer como si fuera un espejo. Y entonces aquí hay un dato muy importante y es como la diferencia sexual inicialmente nos está manifestando esa capacidad que nos es dada en el otro de comprendernos a nosotros mismos. Es decir, como el otro, y aquí estamos hablando específicamente del varón y la mujer, pero ahí es donde quisiéramos extenderlo un poquito más. Y es como el otro, el que tengo junto a mí, el que hace parte de mi entorno cercano, es un espejo en el que yo me quiero reflejar. Esta idea vamos a ir complementándola un poquito, pero entonces antes de avanzar en como ese significado de la imagen especular, es decir, cuál es ese otro, porque claro, aquí estamos hablando inicialmente del varón y de la mujer y hemos dicho que todos los seres humanos o las personas que tenemos alrededor, en última, son un espejo en el que nosotros nos podemos reflejar para conocernos a nosotros mismos. También porque el varón, después de que ha visto a la mujer, dice, esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Pero si lo llevamos a un nivel de mayor profundidad, nos damos cuenta de que el varón también en la mujer descubre esas capacidades que son propias y únicas de los seres humanos. Y por eso es una ayuda correspondiente, una igual a él, que tiene esa misma naturaleza humana. Pero hay un otro que también termina siendo una imagen especular y hacia allá nos vamos a ir dirigiendo para ver también cómo esto está relacionado con el acompañamiento. Pero antes de llegar allá, yo quisiera tomar esta clave de lectura del espejo, como el otro puede ser un espejo, em, y que nos hiciéramos ahora una pregunta, y es, ¿qué otros espejos que no son el otro, es decir, qué otros espejos que no son, que no es este espejo pensado desde el origen, qué otros espejos nosotros tenemos en nuestro tiempo? Y en ese sentido, que nos permiten leer los signos del mundo actual para descubrir esa necesidad del acompañamiento. Entonces, para ello, yo les traje aquí 4 espejos que no tienen el objetivo de convertirse en una lista exhaustiva y con la imagen del espejo ahí es importante decir que pues una característica del espejo es que nos permite conocernos a nosotros mismos, reconocernos, caracterizarnos, ver cuál es nuestro rostro y no solo en un sentido exterior, sino que fundamentalmente, como lo está diciendo aquí Edith Stein, en un sentido interior, es decir, cuando yo me miro al espejo, y esta es otra reflexión que ella hace en otra obra que se llama Estructura de la persona humana, en la que se está preguntando qué es lo que distingue, nos distingue a nosotros los seres humanos de los demás animales. Y habla un poquito también de este tema de la mirada y cómo cuando nosotros miramos a otra persona, descubrimos en sus ojos que hay alguien, es decir, un abismo de hondura personal que tiene la capacidad de comunicarse, de acercarse, que puede expresarse de sí mismo, que tiene una identidad propia. Y entonces eso mismo sucede también cuando nos miramos al espejo. No sé si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio de mirarse al espejo y ver cómo se ve su mismo reflejo en sus pupilas, es decir, que las pupilas se terminan convirtiendo un reflejo del reflejo que se ve en el espejo. Y entonces allí es donde Stein nos habla de que nosotros podemos descubrir que ahí estamos, que detrás de nuestra mirada hay alguien, hay una persona con rostro, con nombre concreto, pero también con un llamado a conocerse a través del otro. Pero entonces resulta que además de el espejo, este primer espejo que nos presenta Stein, que es el espejo del otro, en nuestro tiempo existen de nuevo otros espejos, yo aquí les voy a mencionar algunos, pero seguramente si ustedes van siguiendo como la lógica de estos otros espejos, descubrirán que en el mundo actual existen muchos espejos en los que nos podemos reflejar. La cuestión también está en que dependiendo del espejo, puede que la imagen cambie. No sé también si ustedes alguna vez han ido en los parques de diversiones o en algunos de estos lugares que hay
casas de espejos y uno a veces se mira en unos espejos en los que se ve como muy gordo o en otros se ve muy cabezón o en otros se ve así muy flaquito, se ve desfigurado de alguna manera. O podemos imaginar también pensar en un espejo que de pronto esté quebrado. En todas este tipo de circunstancias, los espejos nos estarán mostrando una imagen particular de nosotros mismos. Y la pregunta constantemente, entonces, que nos tenemos que hacer cuando nos reflejamos en un espejo es hasta qué punto ese espejo realmente nos revela quiénes somos nosotros. Aquí, en el relato de la creación y con esta idea que nos comparte Edith Stein, descubrimos que la mujer es un espejo para el varón y viceversa, justamente porque así Dios lo ha querido desde el principio. El otro es un espejo en el que yo me puedo reflejar para comprenderme y conocerme. Pero ahora sí, sin más preámbulo, entonces quiero invitarlos a que pensemos en el primer espejo y este lo he querido llamar el espejo del saber. Ahí hay unas imágenes y ya les voy a hablar un poquito de esto, pero primero, una primera anotación es que lo he llamado el espejo del saber, sin embargo, no quería que quedara la sensación como de que el conocimiento tiene una connotación negativa. Por el contrario, sería como ir en contravía de lo que aquí en Jorao enseñamos, ¿no? Como el conocimiento nos permite también crecer, sin embargo, la dificultad está, y esta es una idea que tomamos de un sacerdote eh, ruso que se llama Marco Iván Rubnik, quien además lo seguimos mucho aquí en Jorao por sus mosaicos y las expresiones artísticas a partir de las cuales él expresa la fe. Entonces resulta que Rubnik habla y nos muestra que uno de los problemas del mundo actual es que el saber está separado de la vida. Y en ese sentido, si está separado de la vida, también está separado del amor. Y entonces, como para acercarme un poquito a esa idea, yo les quise traer aquí en primer lugar un extracto de una de las cartas de Séneca, Séneca que es uno de estos pensadores de la antigua Grecia, un filósofo que tiene una particularidad y es que, por un lugar, era un enamorado de las virtudes, pero también fue un hombre que se preguntó mucho sobre la felicidad y de hecho una buena parte de su pensamiento pues también termina amoldándose muy bien con la manera cristiana de ver el mundo y de ver la existencia humana. Y entonces Seneca aquí en esta carta, que es la carta 6 a Lucilio, él tiene un conjunto de cartas que le escribe a su discípulo y todas esas cartas, como sucede también con muchos autores, han sido compiladas porque tienen pues guardan en sí una parte muy importante de su enseñanza. Y entonces aquí Seneca le está escribiendo a Lucilio sobre la amistad. Y en algún punto de esa carta empieza a escribir sobre la sabiduría y cómo él se da cuenta de que la sabiduría, el saber, es importante compartirlo. Si el saber me lo quedara únicamente yo para mí mismo, según Séneca, no tiene ningún sentido cultivarlo. Pero entonces aquí hay otro pasaje que es muy bello, que habla sobre cómo el saber debe estar anclado a la vida y sobre todo cómo la vida es el principal lugar de enseñanza. Y entonces dice Séneca, Cleantes no hubiera imitado a Zenón, y aquí de pronto los nombres no nos parecen tan familiares, pero con lo que nos tenemos que quedar es que nos está hablando de cómo hay un discípulo con un maestro. Entonces, de nuevo, Cleantes no hubiera imitado a Zenón si tan solo le hubiera escuchado. Participó en su vida, penetró en sus secretos, examinó si vivía según sus normas. Platón, Aristóteles y toda la pléyade de sabios que había de tomar rumbos opuestos aprovecharon más de la conducta que de las enseñanzas de Sócrates. A Metrodoro, Hermarco y Polieno no les hizo hombres prestigiosos la escuela, sino la intimidad con Epicuro. Y entonces en este pasaje lo quise traer porque Séneca nos presenta varios ejemplos de pensadores ilustres de la antigua Grecia que, de acuerdo con Séneca, se hicieron hombres sabios e ilustres, no tanto porque hayan estudiado un conjunto de doctrinas, sino que más bien porque vivieron junto a sus maestros. Como dice aquí,
de la relación entre Cleantes y Zenón, participaron de la vida, penetraron en sus secretos. Esto entonces entraña una idea del saber, que es una idea que viene desde la antigüedad griega y va a ser común durante la Edad Media, y es como el conocimiento, la verdadera sabiduría, debe permear el conjunto de la vida de manera tal que el maestro enseña más con su manera de vivir, con sus acciones, que con las enseñanzas explícitas, ¿no? Por eso digamos que ahí incluso podríamos tener una clave de por qué Sócrates, eh, que es uno de los pensadores más ilustres, un sabio de los sabios, que los padres de la iglesia también lo llamaron en su momento una prefiguración de Cristo en este ámbito de la Grecia antigua, nunca escribió, sino que por el contrario, toda su enseñanza quedó expresada en su vida y eso se ve en los diálogos platónicos, como Platón, dentro del personaje de Sócrates, él no solo enseña con las palabras que dice Sócrates, sino también con la manera en la que Sócrates se expresaba, con lo que hacía, con sus gestos. Y entonces en este sentido hay ahí una unidad entre la vida y el saber. Esto, que de pronto es un tema para otro día, pero vale la pena dejarlo mencionado, generó una serie de tensiones que justamente por eso es que los padres de la iglesia hablaron de que la filosofía antigua fue como que formó el espacio adecuado para que después llegara la buena nueva de Cristo, porque esas enseñanzas que se iban compartiendo y este modo de comprender el saber generó esa necesidad de encontrar algo más, ¿no? De una búsqueda ulterior que no se respondía únicamente a partir de el saber filosófico. Sin embargo, entonces la idea que les quería transmitir con este pasaje em, es esa unidad que hay entre el saber y la vida y cómo dentro del pensamiento tanto de la antigüedad griega como de la Edad Media, el conocimiento tenía que ser transformante, es decir, no era una cuestión de acumular una cantidad de conocimiento, de teorías, de saberes, de ideas, sino que por el contrario, el saber tenía un asidero práctico y tenía que tener una orientación de ya después en un sentido más cristológico, transfigurar toda la existencia. Pero entonces, en la otra mitad de la diapositiva, yo quise traerles aquí unas imágenes. Una es de pronto de un dibujo animado que algunos recordarán si lo vieron en su momento, que es Jimmy Neutron. Entonces, Jimmy Neutron era este niño súper inteligente que lo quise traer sobre todo, no solo por que es recordado por su inteligencia, sino además por esa cabeza tototota tan grande que tiene. Y por otra parte les traje una imagen de un niño pequeño que está en un laboratorio experimentando. Y de hecho, buscando las imágenes, me di cuenta que la mayoría de las imágenes, como esta del niño pequeño experimentando en el laboratorio, estaban vinculadas a artículos en internet que hablaban sobre cómo puedes hacer que tu hijo sea un niño genio desde el vientre materno. Y artículos como ese habían todos con diferentes títulos. Y entonces aquí la cuestión es cómo en la modernidad y también particularmente en nuestro tiempo contemporáneo, muchas veces nos encontramos con que muchos de nosotros, y ahí yo también me incluyo dentro de esa lectura, hemos ganado una cantidad de conocimiento y entonces podemos ya tener una profesión y una especialización y haber hecho yo no sé cuántos diplomados, haber leído una cantidad de libros, tener una maestría y ser muy versados en diferentes campos profesionales y del conocimiento. Sin embargo, nos parecemos a estos niños, porque de pronto somos muy intelectuales y muy inteligentes, pero somos más bien niños en nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad afectiva y en nuestra capacidad también de entregarnos para el otro y por el otro. En ese sentido, nos damos cuenta de que el saber, el conocimiento que se separa de la vida, termina siendo un espejo en el que cuando nosotros nos reflejamos, puede que no nos veamos como Jimmy Neutron ni como este otro niño genio que tenemos al lado, que más bien parezca que nuestros títulos, nuestro saber acumulado, todo nuestro conocimiento,
nos haga ver muy grandes, como inicialmente podemos ver a Jimmy Neutron, pero en el fondo seguimos siendo niños para otras capacidades. Entonces, en últimas, este espejo del saber separado de la vida es un espejo en el que también terminamos distorsionando nuestra propia realidad. De nuevo, porque puede que sepamos mucho de muchas cosas, pero el hecho de saber mucho de muchas cosas no quiere decir que eso se haya hecho vida en nuestra vida. En el fondo, este saber separado de la vida termina también siendo, hablándonos de una fragmentación que hay, en este sentido es un espejo extraño, ¿no? Porque puede que nos veamos como Jimmy Neutron, pero en el fondo, cuando vamos más a lo profundo, lo que esconde esa imagen es una fragmentación interior entre la cabeza y el corazón. Y si muchos de nosotros de pronto hoy hiciéramos una evaluación, y eso también hará parte de la invitación al acompañamiento espiritual, una evaluación de qué tanto todo lo que sabemos nos ha permitido a nosotros crecer, por ejemplo, en nuestras relaciones afectivas, en nuestro crecimiento con Dios, en el conocimiento de nosotros mismos, en la capacidad de valorarnos. De ahí habría unos signos y nos daríamos cuenta, yo diría que con toda seguridad, que a pesar de que aquí en la cabeza tenemos especializaciones, carreras, diplomados, maestrías y doctorados, de pronto aquí en el corazón aún seguimos siendo unos niños que hasta ahora estamos aprendiendo a caminar. Y esto entonces va a estar asociado a un segundo espejo que les quisiera presentar, y es aquí el espejo del narcisismo. Em, el mito de Narciso, yo me imagino que lo hemos escuchado, nos habla de un hombre que viendo su reflejo en el agua se terminó enamorando del mismo. Y la palabra narcisismo pues también es una palabra de pronto que la encontramos más cotidianamente en el lenguaje. Y entonces el espejo de Narciso, pues ya del narcisismo ya se va a referir justamente a cómo nosotros terminamos encerrándonos dentro de nosotros mismos. Son dos espejos que están relacionados, el primero y el segundo, porque en últimas, uno de los riesgos grandes, y sobre eso yo quisiera llamar mucho la atención, del conocimiento es que entre tanto saber, nosotros mismos podemos terminar encerrándonos dentro de nosotros. Muchas veces el conocimiento termina siendo una responsabilidad tan grande justamente porque entre más sabemos, podemos llenarnos cada vez más de justificaciones y podemos llenarnos cada vez más de excusas que nos impidan salir al encuentro del otro. Y esa es justamente la cuestión que nos expresa aquí Narciso con esta imagen es de el Narciso de Caravaggio, y cómo lo propio del narcisismo es que nos quedamos encerrados de nosotros mismos y empezamos a encontrar una dificultad para acercarnos al otro. También son dos espejos que están muy relacionados porque, de nuevo, el conocimiento se convierte en una excusa y puede que a partir del conocimiento yo haya creado una imagen de mí mismo, la imagen que veo reflejada en el espejo, en la que yo soy valioso más por lo que sé que por lo que soy. De modo tal que el hacer se termina constituyendo en ese punto fundamental a partir del cual yo me comprendo y me identifico a mí mismo. Y de nuevo, ahí viene esa imagen de crear una muralla, ¿no? En torno a sí mismo y como el conocimiento, cuando está separado de la vida, que es el contraste que yo quería hacer entre la antigüedad y nuestro tiempo más contemporáneo, el conocimiento cuando está separado de la vida termina es convirtiéndose en eso, más en una barrera, en una muralla que nos permite, nos impide salir de nosotros mismos, que en una posibilidad de ir al encuentro con el otro. Y ahí, entonces, vuelvo a lo que decía Séneca desde el principio, y es como que también va a ser una idea común, por ejemplo, a Sócrates, como la sabiduría es verdadera sabiduría en la medida también en la que yo puedo, me siento llamado a compartirla con el otro. Pero por el contrario, en nuestro tiempo pareciera que el conocimiento también está acompañado con una idea de competencia. Entonces siempre tengo que ser yo el que más sé o el que tengo las mejores notas o el más destacado. Y en ese sentido, el conocimiento acompañado de esa
competitividad individualista pues termina alejándonos del otro, de manera tal en que hoy en día puede que hayamos muchos Jimmy Neutron, que tenemos una cabeza muy, muy grande, llena de muchos conceptos, de muchas teorías, de muchas herramientas, pero el corazón más bien está pequeñito en esa capacidad de expandirse para acoger al otro y para acercarse al otro. Y también las piernas de pronto están más bien como muy debilitadas en esa capacidad de salir al encuentro de los demás. Y aquí, con el narcisismo, entonces, vemos esa misma continuidad que hay en ese espejo del saber separado de la vida. Y además de eso, dentro del narcisismo, pues descubrimos cómo el narcisista en nuestro tiempo se ha convertido en una persona que constantemente está victimizándose, ¿no? Entonces el narcisista es este que se ha puesto en el centro de todo y en la medida en la que se pone en el centro de todo, cualquier realidad, cualquier acontecimiento que sucede a su alrededor, lo interpreta sobre la base de sí mismo, es decir, como si todo fuera por él o todo tuviera que ver con él o todo le pasara a él y pobrecito de él y termina siendo una víctima. Y entonces lo que caracteriza el narcisismo de nuestro tiempo también es una hipersensibilidad. Entonces, como al que se ha puesto en el centro, no solo no tiene la capacidad de salir de sí mismo para encontrarse con el otro, sino que está tan centrado dentro en sí mismo que se ha convertido también en una carga, por decirlo de alguna manera, para el otro. De este modo, entonces, este espejo, el quedarse únicamente reflejado, reflejándose y contemplándose a sí mismo, em, termina implicando también constituir una imagen de sí sobre la base, por una parte, como decíamos ahora, de esa hipersensibilidad, ese sentirse víctima de todo y además de eso, de sentirse despreciado y no querido. Porque en últimas el narcisista que está encerrado dentro de sí mismo y que se ha enamorado dentro de sí mismo, no deja de tener ese deseo de ser amado por los demás. Y entonces justamente ahí vemos esa dificultad interior que se genera en el querer ser amado, pero no tener tampoco la capacidad de salir de esa, sí, de ese propio espejo en el que solo se refleja él y solo se ve él, con el objetivo entonces también tanto de dejarse amar como amar. Esto nos lleva entonces a otro espejo que les quise traer aquí y es el espejo del vacío, porque indiscutiblemente en algún punto si yo me estoy reflejando únicamente a mí mismo, mi propia imagen se va a desdibujar tanto que yo termino en la nada, ¿no? Termino llegando al sinsentido. Y este espejo del vacío también yo quisiera que lo asociáramos a un fenómeno que vemos en la actualidad y es como cada vez hay una serie de búsquedas espirituales en las que las personas prefieren acercarse a espiritualidades en las que, de nuevo, no hay que salir de sí mismos, sino que por el contrario, hay que quedarse, sí, encerrados únicamente con la propia persona y casi que tratar de encontrarse consigo mismos, pero de nuevo en un espacio vacío. Y entonces son todas estas espiritualidades que invitan a la meditación o, por ejemplo, a dejar la mente en blanco. Y en este sentido, pues son espiritualidades que terminan llevando al sinsentido. Em, y en últimas, la dificultad, si antes con el espejo del saber separado de la vida, teníamos una imagen distorsionada, decíamos que lo particular de este espejo es que termina fragmentando a la persona de manera tal que la cabeza ya no está conectada con el corazón. El espejo del narcisista es un espejo en el que yo me he reflejado tanto, tanto, tanto que hasta yo mismo me olvidé de cómo es mi rostro. Y sobre todo lo que viene a ser muy doloroso de esta imagen de este espejo es como yo mismo me olvidé de mi valor propio. También porque el valor propio se encuentra en ese haberme reflejado en en el espejo del otro.
que es lo que nos estaba transmitiendo Stein desde el principio. Pero aquí el espejo del vacío ya nos lleva a otra realidad y es como yo termino llegando al sinsentido de no ver nada reflejado en ese espejo. Y entonces este es un drama muy grande porque no solo lo vemos en estas búsquedas espirituales que cada vez tienen las personas de nuestro tiempo, que también son búsquedas compartidas, ¿no? Si nosotros estamos hoy aquí es porque tenemos esas mismas inquietudes, pero la distinción está en que cuando yo trato de llenar esas búsquedas con el vacío y con la nada, pues eventualmente también lo que voy a ver cuando trato de verme a mí mismo es vacío y en nada, y esto termina llevando a otra realidad que cada vez aumenta en el tiempo en el que nosotros vivimos, que es la de la depresión. Y indiscutiblemente también este tema del vacío va a estar asociado a la ansiedad. Hay un signo, me devuelve un momentico al espejo anterior, al del narcisismo y a esa dificultad de salir de sí mismo, aunque digamos que ahí tocaría discernir muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que hay de fondo? Pero mientras preparaba esto que les quería compartir, yo pensaba mucho, y seguro es algo que también ustedes han visto muy cercano, cómo cada vez más las personas prefieren comprometerse a tener un perro o un gato, y con esto no es que yo tenga nada en contra de los perros y los gatos, por el contrario, me parecen animales muy bellos. Sin embargo, y cada vez más se ven los jóvenes, ¿no? Que parejas jóvenes creen que van a llenar, por ejemplo, el amor que quieren depositar y también que quieren recibir de un hijo con un perro. Eh, y no solo sucede en las parejas, sino también a nivel individual. Como hay una idea de que un perro o un gato puede tomar el lugar de una persona. Y entonces ahí en el fondo también hay un poco de querer estar centrado solo en sí mismo y tratar de satisfacer una necesidad sin tener que salir de sí mismo. Ese era nada más un paréntesis ahí chiquitico y una nota al pie que hay de fondo también en estas consideraciones. Entonces, este espejo del vacío que está más relacionado con las espiritualidades de pronto de la nueva era, otro tipo de espiritualidades que se difunden cada vez más en este tiempo y adicionalmente, esto también está asociado a estos problemas psicológicos que de nuevo se van difundiendo cada vez más, como la depresión y la ansiedad. Pero entonces yo quise traerles aquí un último espejo. De nuevo, esta no es una lista exhaustiva. Seguramente a ustedes se les ocurrirán muchos más que a mí, pero aquí les quisiera dejar estos dos últimos y son los espejos idealistas. No únicamente de los ideales, porque digamos que los ideales también son necesarios desde una perspectiva psicológica para el ser humano. Nosotros necesitamos un ideal, por ejemplo, de lo que significa la vida cristiana o de lo que significa la vida humana o de lo que significa ser mujer o ser madre o ser profesional, porque psicológicamente los ideales nos permiten dinamizar nuestra existencia. Sin embargo, hay una dificultad grande con los ideales y es que cuando nosotros estiramos y estiramos y estiramos de un ideal, ahí sí caemos en el idealismo y estas miradas idealistas sí tienen esta capacidad de distorsionar también la mirada sobre nosotros mismos. Y entonces aquí estos espejos idealistas de pronto sí se parecen más a esos espejos que a veces hay en los parques de diversiones o en los centros comerciales donde uno se ve de pronto como desproporcionado. O incluso son espejos en los que de pronto uno se ve adornado de una manera cuando realmente es de otra. Yo aquí traje dos tipos de ideales, pero creo que junto a estos puede haber muchísimos más, sino que elegí estos dos más bien como para ilustrar a qué se refiere este idealismo y seguramente viendo la misma lógica del idealismo, pues ustedes podrán encontrar más en la vida cotidiana. Un primer espejo idealista lo quise asociar al ámbito político y cómo muchas veces una ideología política o una causa política justamente tiene esta capacidad de distorsionar mi mirada sobre la realidad tanto
que termina distorsionando la mirada sobre mí misma. Ahí sí, pues es importante también dar testimonio de la obra de Dios y, por ejemplo, en lo personal, el Señor ha hecho todo un camino conmigo, a partir del cual yo he aprendido a mirarme en el espejo de su corazón para también descubrir cómo la mirada de la ideología de género terminó distorsionando la manera en la que yo me comprendía como mujer y de nuevo, si uno cambia una parte del rostro, ya se desfiguró y de allí se fueron desfigurando diferentes partes, ¿no? Empieza uno a verse a sí mismo en sentido desproporcionado. Entonces, particularmente las ideologías y las causas políticas tienen en primer lugar esa capacidad de hacer que nosotros veamos el exterior, eh, generalmente en el marco de una lucha. Y en ese sentido, cuando nos reflejamos al espejo, pues nos terminamos viendo más bien como unos guerreros de una batalla. Y la cuestión también está, es que con este tema del idealismo, por ejemplo, detrás de los ideales políticos, hay una imagen utópica. Entonces hay una promesa de una suerte de perfección, un estadio ideal, y de esa manera el espejo o lo que yo estoy viendo en el espejo, entonces es esta imagen utópica que está a mi alrededor y como yo, a partir de mi lucha política, estoy llegando cada vez más a abrazar esa imagen utópica que me presenta el campo ideológico. Eh, Ahí también entonces lo que hay que decir no es que todas las causas políticas tengan una connotación negativa, no es que los ideales políticos en sí mismos sean malos, sino que la dificultad está en que yo jalo y jalo y jalo y jalo del ideal hasta tal punto que el ideal termina distorsionando mi mirada sobre la realidad y sobre mí mismo, de manera en que cuando yo me miro a mí misma en este espejo del ideal, me veo desproporcionada o mi rostro se ve, tanto la realidad como mi rostro se ve distorsionado. Y otros ideales, que los quise llamar más bien ideales sociales, pensando sobre todo en las redes sociales, y es como, es una realidad que a mí en lo personal me impacta mucho, como muchas veces uno ve en las redes sociales una imagen de la persona que tiende a estar muy alejada de la realidad. Entonces, personas que, por ejemplo, uno ve que publican unas fotos impresionantes y unos videos y pareciera que, mejor dicho, están teniendo la vida más feliz, pero en el fondo son personas que están sumidas en una depresión profunda. Y adicionalmente, junto a eso también está como muchas veces el consumo de las redes sociales lleva a que uno mismo se haga una serie de ideales, tanto sobre sí mismo, de nuevo, ideales idealistas, tanto sobre sí mismo como sobre lo que quiere de su propia vida. Y eso vale no solo en general para la vida humana, sino que particularmente para la vida cristiana, con mucha facilidad. Entonces, a partir de lo que vemos en las redes sociales o también, pues digamos que ahí entran los medios de comunicación, todo el ámbito del entretenimiento y de la cultura, y cómo desde estas perspectivas, desde estos ámbitos de la vida humana, nosotros podemos empezar a crear castillos en el aire y empezar a perseguir fantasmas. De manera tal que, de nuevo, cuando nos miramos al espejo, pareciera que nosotros hemos construido una vida orientada hacia un lugar particular y que tenemos una imagen de nosotros mismos montada sobre un ideal, cuando realmente puede que todo sea humo. Y entonces ahí de pronto la imagen puede ser más un espejo en el que yo me reflejo, pero más bien me reflejo, bien sea con una máscara o con un disfraz que no deja ver realmente la persona que yo soy. Y entonces ahí hay que hacer un llamado de atención muy importante porque este tipo de realidades, los ideales idealistas, se esconden en el corazón, en los lugares que nosotros a veces menos pensamos, pero muchas veces se han convertido en un tesoro al interior del corazón. Y en estos días en la liturgia hablábamos de cómo hay una relación entre el lugar en el que nosotros depositamos en el corazón y aquello que atesoramos. Dice la palabra, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y puede suceder, de nuevo aquí se genera una fragmentación, que en mi cabeza
mi tesoro, por ejemplo, y ahí ya es específicamente en el ámbito cristiano, mi tesoro esté en Dios, pero en el corazón yo realmente esté atesorando este tipo de ideales idealistas, que por lo demás, pues también termina siendo volviendo al tema del narcisismo, es decir, y volvemos también al tema del saber separado de la vida. Puede que aquí en mi cabeza yo tenga un conjunto de conocimiento y sepa, por ejemplo, mucho de teología, mucho de quién es Dios, me he formado un montón en una cantidad de grupos y sé hartísimo, y puedo creer que el hecho de saber mucho quiere decir que tengo una relación muy profunda con Dios, pero no necesariamente. Puede que en el fondo yo me esté relacionando más profundamente con una imagen ideal de lo que me venden en Instagram o una imagen ideal de la sociedad perfecta que propone una ideología política. Y en ese sentido se crea de nuevo una fragmentación, una distorsión de la imagen propia y una fragmentación en el corazón. E indiscutiblemente, esto siempre va a llevar a un estadio de infelicidad, ¿no? E insatisfacción. Y pues ahí también le hacemos propaganda a otro de los temas que nos ha interesado mucho aquí en Jorao, y es cómo la propuesta moral de la iglesia y también este tema del acompañamiento espiritual está orientado a que nosotros seamos felices dentro de nuestra vida cristiana. En últimas, Cristo también murió en la cruz por nuestra felicidad. Sin embargo, mientras nosotros estemos atesorando este tipo de ideales idealistas, y una nota al pie de página ahí, cuando en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se habla de que no nos hagamos imágenes, el escritor sagrado se está refiriendo a esto, no como creen nuestros hermanos separados, que no podemos tener una imagen, por ejemplo, de la Virgencita o de San José o de nuestro Señor, sino que este tema de no hacerse imágenes quiere decir no termines exacerbando tu capacidad de imaginar, de tal manera que de lo que imaginas, del producto de la mente, tú termines creando un ídolo para ti mismo y en ese sentido el ídolo tome el lugar de Dios en el corazón. Entonces estos son esos cuatro espejos: el espejo del saber separado de la vida, el espejo del narcisismo, el espejo del vacío y estos espejos idealistas, los que yo quería compartirles hoy, pero no quisiera que nos quedáramos con la sensación de que vivimos en un mundo en el que encontramos una cantidad de espejos en los que podemos reflejarnos, pero si bien parece que en el fondo ninguno de esos nos permite ver la imagen más propia de nosotros mismos, sí hay un espejo en el que nos podemos reflejar. Y entonces de allí la siguiente clave como para saber, bueno, ¿y ahora qué camino cogemos? Si aquí yo les he dicho, les quise traer cuatro espejos, pero seguramente si hiciéramos un estudio más exhaustivo, podríamos hacer una clasificación más amplia y encontraríamos cada vez más ejemplos. Y el drama, de nuevo, de este tema de los espejos es que distorsionan nuestra imagen y en la medida en la que distorsionan esta imagen, desdibujan una capacidad muy importante que tenemos nosotros, que es esa capacidad de amar. Nos terminan dejando encerrados en nosotros mismos, hacen que nos olvidemos de cuál es nuestro valor, de cuál es nuestro rostro, de cuál es nuestro llamado. Y en ese sentido, como lo decíamos ahora, nos llevan a una vida infeliz y a una vida que está alejada de esa plenitud de la existencia humana. Eh, y entonces, adicionalmente, un punto más que yo quisiera poner aquí, junto con estos espejos, y entonces para ir viendo cómo por dónde puede ir la respuesta y también cómo se entronca esto con todo el camino del acompañamiento, yo quisiera volver a lo que estábamos hablando al principio de el nombre de esta conferencia, que la quisimos llamar no es bueno que el hombre esté solo, y cómo este pasaje de la Sagrada Escritura está en el marco de la diferencia sexual. Y allí entonces también hay que mencionar una herida que distorsiona el reflejo que vemos en cualquiera de estos espejos, y es como en nuestro tiempo, a causa de la hipersexualización, es decir, como de nuevo también en el entretenimiento, en la cultura, en las redes sociales, estamos tirando y tirando y tirando del tema de la sexualidad, pero
además de esto, está todo este componente ideológico que nos lleva a nosotros a estar casi que puestos en contra del otro. Y aquí hay un punto muy importante y es que la sexualidad, visto desde la filosofía, es una dimensión constitutiva del ser humano muy importante. Es decir, yo no puedo quitarme el hecho de ser mujer para ir a trabajar y luego ponérmelo cuando vuelvo a la casa y me lo vuelvo a quitar cuando voy a salir con unos amigos y me lo vuelvo a poner cuando voy a la parroquia, sino que por el contrario, en cualquier lugar en el que yo estoy, yo soy mujer. Y así también sucede con los varones, pero esta herida que hay en la sexualidad en nuestro tiempo nos lleva a ver al otro como un enemigo. Y entonces ahí también hay otra ruptura muy grande que es importante señalarla, que está relacionada con este pasaje que nos dio una clave de lectura para esta cuestión a la que nos estamos acercando. Y esa herida de la sexualidad, entonces, por ejemplo, impide, esa hipersexualización muchas veces impide que yo vea al otro únicamente como un amigo o como un compañero de camino, sino que por el contrario, siempre los pensamientos y también incluso esta herida lleva a que la vida de pareja o la sexualidad humana se vea de manera negativa. Esta es una herida que es de nuevo muy importante también ahondar en este aspecto porque como con el tema de los espejos y sobre todo el de los ideales, en el corazón se pueden esconder muchas distorsiones con respecto al tema de la sexualidad y esto dificulta la relacionalidad, tanto entre varones y mujeres como entre varones y varones y mujeres. Entonces puede haber, hay una suerte de dificultad para acercarme al espejo del otro por una herida que también dificulta que yo me vea a mí mismo y que me refleje en ese espejo del otro. Dicho esto, entonces, esta herida que hay que también tenerla en cuenta en el marco de esos espejos que nos encontramos en el mundo actual. Ahora sí, yo quisiera aquí compartirles un poquito de, entonces, cuál es el camino que deberíamos tomar, habiendo tantos espejos en los que nos podemos reflejar. Y entonces, él hacia donde apunta siempre la Sagrada Escritura, y yo creo que en general toda la vida de fe, es a volver a empezar. Aquí quise traerles una cita pequeña de un libro que se llama El arte de recomenzar del padre Fabio Rossini, que nos dice, las cosas comienzan pequeñas, pero ahí en el comienzo está todo. El contexto en el que el padre Rossini dice esta frase en este texto es contando una anécdota de cómo cuando él era niño plantó junto con su hermana eh, un nogal. Y entonces al haberlo plantado, después de mucho tiempo, cuando regresaron a ver cómo iba la planta, iba creciendo y creciendo y después de los años, pues era ya un árbol muy grande que también estaba dando fruto. Y en el marco de esa reflexión, él decía, pues es que ya en la semilla pequeña que se cultiva en la tierra, ya estaba el proyecto de lo que iba a ser después el árbol en su conjunto. Y entonces en esa semilla, que comienza pequeña, en el principio ya está todo lo que el árbol sería más adelante. De manera tal que la invitación siempre es, sea en este tiempo o en cualquier otro, tengamos estos espejos u otros distintos, estas heridas u otras diferentes, a volver siempre al principio, a volver al comienzo, porque en el comienzo está todo. Y entonces, en ese sentido, en el comienzo, que es con lo que quisiera que fuéramos terminando, en el comienzo resulta que también había un espejo. Y entonces es el lugar en donde nosotros vemos el espejo, el verdadero espejo en donde nos podemos reflejar, en donde podemos ver nuestro rostro sin distorsiones, sin fragmentaciones, sin máscaras, sin disfraces, sin heridas, sino nuestro rostro tal cual como el Señor lo pensó, pues es justamente Dios mismo. Y entonces por eso yo quise traerles aquí para complementar el relato de la creación con el que empezamos. El otro de los relatos de la creación, que también está en el Génesis, en el capítulo 1 versículos 26 y 27. Entonces les leo, dice, y dijo Dios,
Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y entonces este pasaje nos habla también de un espejo, y por eso quise poner aquí que en el comienzo Dios se vio al espejo, porque cuando el escritor sagrado está narrando em, la creación, hay una particularidad aquí en el pasaje de la creación del primer varón y la primera mujer, y es como en la creación de todos los elementos anteriores, eh, lo que sucede es que Dios dice y tan pronto Él dice, se hace. Sin embargo, aquí hay un elemento particular y es que Dios se dice a sí mismo, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Y esto ha sido interpretado como si Dios, cuando decidió crear al ser humano, primero se miró en un espejo y al mirarse en el espejo, y ahí sí es una cosa bellísima, porque eso también nos lleva un poco a esa contemplación de la Trinidad, como el espejo en el que Dios se vio no era un espejo, ¿no? De material, por decirlo de algún modo, sino que el espejo en el que Dios se dio eran las mismas tres personas de la Trinidad. Es decir, el Padre se ve en el Hijo y en el Espíritu se ve en el Padre y en el Hijo también se ve reflejado en el Padre y en el Espíritu. En esa relación de mutuo amor y mutuo conocimiento, ellos mismos dicen, hagamos, y en ese hagamos al ser humano a nuestra imagen, ven en su propio reflejo aquello que han querido eh, imprimir en nosotros los seres humanos. Y lo más bello es que esto también nos da una clave de lectura para ese otro pasaje que teníamos, es que esa misma imagen que Dios ha impreso al haberse visto al espejo, al haberse reflejado eh, en el otro, es la imagen que se expresa en la diferencia sexual. Por eso al principio, cuando Edith Stein nos decía que el sentido de la diferencia sexual es que nosotros podamos vernos en el otro como si fuera un espejo, es porque justamente en el otro encontramos la imagen de Dios, de manera tal que no se trata únicamente de que yo me refleje en aquel que está al lado mío, en el varón o en la mujer, sino que en el fondo del corazón del otro me encuentro también con esa imagen divina y en ese sentido encuentro el más claro espejo en el que me puedo reflejar. De manera tal, y ya, entonces con esto terminamos, el acompañamiento justamente va a consistir en que yo me mire en este espejo, que descubra, en primer lugar, cuál es esa imagen que Dios ha puesto en mí y cómo esa imagen trae en sí misma un llamado al amor, cuáles son esas barreras, esas realidades que impiden, que pueden ser heridas, que pueden ser de nuevo ideales, imágenes distorsionadas que me impiden a mí verme como Dios mismo me vio desde el principio, de modo tal que en la medida en la que voy avanzando en ese caminar, yo pueda cada vez más clarificar mi mirada sobre mí, sobre la realidad, al mismo tiempo en el que voy creciendo en mi relación con Dios. Pero entonces la cuestión del acompañamiento, porque el acompañamiento espiritual nosotros lo concebimos como un caminar juntos, consiste de nuevo en esa clave que nos daba Stein al principio, que el primer espejo en el que yo puedo reflejarme es el espejo del otro, porque en el fondo del corazón del otro está también esa imagen de Dios. De manera tal que el acompañamiento es una necesidad en nuestros tiempos, en la medida en la que tenemos muchos espejos en los que podemos reflejarnos, que nos terminan dando una imagen distorsionada de nosotros mismos, pero solo en aquel corazón, porque ahí es donde está también la cuestión del acompañamiento, que quien acompaña también debe ser acompañado, solo en el corazón de aquel que sea reflejado en el espejo de Dios, en el espejo de la Trinidad, allí también yo, como acompañado, podré reflejarme y descubrir mi más verdadero rostro. Esta es entonces la enseñanza que tenía para compartirles hoy.
Y no sé si de pronto de esto alguien tenga alguna inquietud, algún comentario, algo que nos quiera compartir, algo que le quede en el corazón. Esa es una pregunta muy compleja y en ese sentido también yo debo decir que tal cual como tú lo dices, excede las capacidades intelectuales, pero más bien te puedo contar algo de la experiencia personal, que yo creo que también por ahí es por donde va la cuestión, porque también a mí este tema de la Trinidad me apasiona muchísimo. eh, y en la medida en la que es un misterio, pues indiscutiblemente exige de muchas herramientas, por ejemplo, como para hablar un poquito de la complejidad de la pregunta, de muchas herramientas de la filosofía. A mí en lo personal me fascina la filosofía y también me fascina que para comprender la Trinidad hay que también primero asomarse a una cantidad de conceptos que de entrada yo no los comprendo todos y no me los sé todos al derecho y al revés, sino que tengo la certeza de que tendré que estudiar el resto de la vida para poder comprender un poquito más. Sin embargo, yo me he dado cuenta de que este misterio de la Trinidad se clarifica mucho en la oración. Em, y también es como uno mismo, a partir de la oración, empieza a descubrir, aunque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo siempre son uno y permanecen el uno en el otro, siendo tres personas. em, yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay momentos particulares de la vida en las que uno siente más la cercanía al Padre o más la cercanía a Cristo o más esa cercanía de el Espíritu Santo. Con el ánimo entonces también de invitarlos a que se apasionen por este tema del acompañamiento espiritual. En algún punto del caminar, yo me empecé a dar cuenta de que una de las figuras así fundamentales de mi vida ha sido mi papá. Él ha sido la persona que yo más he admirado y creo que también, como sucede muchas veces, las personas que más amamos son aquellas que más heridas nos han dejado en el corazón. Entonces, en ese camino de leer mi historia a la luz de Dios, me encontré con que mi papá era una figura así de importante que había dejado por allá un hueco también muy grande en el corazón por muchas cosas que empezaron a pasar en el resto del camino. Pero entonces también me di cuenta que en el fondo esa herida sangrante, ese dolor que había en mi corazón relacionada con mi papá, me estaba dificultando relacionarme con Dios Padre. Y sobre todo la figura de Dios Padre terminaba siendo muy conflictiva para mí. Eso lo iluminó el Señor en una fiesta de Pentecostés en la que me pidieron a mí hacer una reflexión sobre el don de piedad. Y ese don de piedad pues habla también mucho de esa relación filial. Y entonces a partir de ahí, ¿no? Conjugando un poco el acompañamiento espiritual, la vida de la liturgia y la oración, este ámbito de mi vida, de mi corazón, de mi historia familiar, se empezó a iluminar y en el marco del acompañamiento yo empecé a hacer un camino para poder sanar esa herida y acercarme cada vez más a Dios Padre. Ahí me perdonan que hable tanto de mí, pero yo creo que esa experiencia sirve para decir que si bien uno puede hablar de muchos conceptos y tratar de entender teóricamente, que eso también es muy, muy importante y seguramente ayudará a robustecer la fe, pero en ese marco de la relación personal es en donde nosotros tenemos acceso en últimas, personalizado y en diálogo a la fuente misma del conocimiento. Entonces, una clave de pronto que yo podría darte es que tú trates de hacer ese ejercicio de descubrir si hay algunos momentos en tu vida en los que sientes más fuerte la presencia del Padre, la del Hijo o la del Espíritu Santo. Después de esto que les cuento, en donde yo empecé a ver las dificultades de mi relación con Dios Padre y a pedirle al mismo que la sanara, me empecé a dar cuenta que en los momentos en los que yo estoy muy, muy triste por algo y sobre todo como cuando uno le da la sensación de que todo se puso patas arriba y que las cosas uno quería que fueran de una manera y terminaron siendo de otra. En esos momentos
casi siempre yo dirijo mi oración a Dios Padre. Pero en medio de la oración uno mismo se da cuenta de cómo también el Hijo y el Espíritu Santo están presentes. Entonces hay una clave que puede ayudar para ese conocimiento personal, descubrir en qué momentos de la vida, de la oración, se siente más fuerte la presencia del uno y del otro, porque ahí en eso uno se da cuenta de que son tres personas distintas. Pero al mismo tiempo, en el fondo, no son tres personas que se están peleando competitivamente por tener tu corazón, sino que por el contrario, en esa experiencia interior, uno se va dando cuenta de que a pesar de que son tres personas distintas, que de pronto yo la siento más fuerte en mi corazón en momentos diferentes, aún así mi corazón no se siente dividido, como que de aquí este pedacito para acá es del Padre y de este pedacito para acá es del Hijo y aquí la esquinita de abajo es del Espíritu Santo, sino que por el contrario, a pesar de que uno tiene experiencia de las tres personas, siente que el corazón en el conjunto le pertenece al único Dios. Y ya una clave que de pronto pueda ayudar más desde la perspectiva intelectual del conocimiento es que no pensemos a las personas de la manera en la que nos pensamos nosotros como personas de carne y hueso, que siempre estamos separados, sino que más bien pienses que desde el inicio la esencia de Dios es estar así en esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que para acercarse a esa comprensión de Dios, yo siento que ayuda mucho tener como premisa saber que Dios es radicalmente distinto a mí. Y entonces más bien tratar primero de acercarme a pensarlo a Él, sabiendo que es un ser radicalmente diferente a mí y no tratar como de meterlo en mi propia esencia y mi propia realidad, sino que creo que esa clave de la diferencia, saber que somos muy, muy distintos, ayuda mucho como para no tratar de estar siempre comparando. Y luego sí, de haber hablado, haber visto la diferencia que hay esencial, descubrir la belleza tan profunda y tan tremenda que a pesar de que entre él y nosotros hay un abismo tan grande, aún así él puso su imagen en nosotros. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Majo, porque yo creo que ahí el personaje principal siempre va a ser Dios, ¿no? Y como, de nuevo, también desde la experiencia personal, pero yo creo que esa será la experiencia de absolutamente todos, Dios tiene una paciencia inagotable. Y en ese sentido, también algo muy bello que deja ese caminar del acompañamiento es saber que se trata de un proceso, ¿no? Uno a veces también quisiera que todo fuera rápido o que todo fuera así de repente. Sin embargo, en estos días escuchaba al padre Fidel Oñoro, que hablaba un poquito sobre, comentando este pasaje del Evangelio de dónde está tu tesoro, está tu corazón, y él hablaba de cómo la conversión cristiana consiste en ir descubriendo cada vez más nuevos tesoros. Y de nuevo, todo el Evangelio está impregnado de esta imagen procesual y progresiva. Es decir, Dios no hace nada así como repentino y de un momento a otro, sino que incluso las cosas que parecen más repentinas, cuando uno mira un poquito para atrás, se da cuenta de que Él ha ido poniendo, eh, ha ido dando pasos, ha ido poniendo los medios, ha ido como gestando todo, por decirlo de alguna manera, de modo tal que el corazón sí se va transformando. Entonces, con esto, lo primero que quiero decir es que muchas veces uno podría creer, pero yo, ¿por qué todavía sigo siendo así de terco? ¿O porque ha pasado tanto tiempo y yo no he cambiado? ¿O porque me vuelve a pasar esto mismo? Pues en últimas, la cuestión es que somos seres humanos, y que nosotros aprendemos también con el tiempo, con las experiencias. Y San Francisco de Sales decía que es muy importante tener paciencia con todo, pero sobre todo con nosotros mismos. Entonces yo creo que ahí, en primer lugar, una clave importante es la paciencia, que pues también va a estar acompañada de, sí, una necesidad de afinar la mirada. Y como a veces hay cambios que son muy sutiles y muy pequeños, pero que terminan siendo gigantescos. Así como la semilla que empieza a echar raíz y uno no la ve,
Y ahí en esa raíz está el sostén de todo el resto de la vida, de la que será, el que será un árbol o una planta. Así también sucede muchas veces con los procesos interiores. Pasa mucho tiempo antes de que nosotros podamos ver todo lo que Dios ha ido haciendo interiormente. Pero una segunda clave que de pronto va más hacia la pregunta que estás haciendo, lo anterior era más una, sí, como una premisa de fondo, es que también el acompañamiento espiritual hay que llevarlo, ya ahí sí diría yo que es una clave desde la perspectiva de Santa Teresa de Jesús, como decía ella, con determinada determinación. Ahí sí, otra vez no hay que crearse ideales. Por ejemplo, yo les comparto que en lo personal yo he sido la persona más inconstante del mundo. Entonces a veces voy muy juiciosa con mi acompañamiento, me encuentro con mi acompañante cada 15 días o una vez al mes, pero luego algo me pasa, hay un cambio de pronto inesperado en mi vida y pasan 6 meses u 8 meses y ni siquiera me hablé y me descuidé en la oración, es decir, pues es tener en cuenta que nosotros también tenemos esos subes y bajas. Y en últimas, también en este texto el padre Pablo Rossini habla de cómo quien está subiendo siempre está volviendo a comenzar. Y entonces nos imaginamos esta imagen de una montaña que a veces tiene pequeños descansos y cada pequeño descanso implica volver a empezar un camino. Esa es ahí como otra clave, ¿no? De como la vida cristiana también consiste en siempre volver al comienzo, así como hoy dijimos hay que volver al origen en el en la Sagrada Escritura, en el Génesis. En los evangelios, por ejemplo, Cristo llama a sus discípulos a volver a Galilea. Entonces siempre es esa experiencia de ir y volver, ir y volver, ir y volver, pero no en círculos haciendo el mismo camino, sino cada vez creciendo. Y entonces vuelvo a lo de la determinada determinación de Santa Teresa, porque les venía diciendo que a pesar de que yo no he sido la persona más constante del mundo, el Señor aún así sigue obrando. Eh, y lo importante es sí tener, yo siento desde esa perspectiva de Santa Teresa, ese deseo ardiente y tratar por todos los medios que en el fondo no se apague el deseo en últimas de amar y conocer a Dios. Entonces yo creo que también requiere de una decisión, ¿no? De haberse decidido radicalmente por Dios y de nuevo en ese volver a comenzar, siempre como que la decisión se vuelve cada vez más profunda. Ahí, de hecho, mientras estabas hablando, pensaba mucho en la Virgen María, porque en últimas tu pregunta va hacia la docilidad y cómo María Santísima es una mujer que fue dócil al proyecto de Dios, a la manera en la que Dios mismo obró en su alma y en su corazón, y en ese sentido, pues la docilidad también requiere de esta disposición para dejarse llenar. De nuevo, el Señor no entra en donde nosotros no lo hemos dejado entrar. Entonces, en ese sentido se requiere de una decisión y siguiendo también esa línea de pronto de pensar en Mamita María, pues seguramente cuando el ángel le anunció la encarnación de Cristo, ella ahí tomó una decisión, dijo, sí, he aquí la esclava del Señor, que después a mí me encanta esa imagen que nos regala la Sagrada Escritura, que después resonó en María junto a la cruz, cuando Cristo la dejó en manos del discípulo amado. Ella estando junto a la cruz estaba de nuevo diciendo que sí. eh, y el sí, a pesar de que es fundamentalmente el mismo, es un sí que ella le da al Señor, también el sí cambió, porque ella cambió, porque la situación cambió, porque su relación con Dios cambió. Claramente, después de haber convivido durante 30 años con Cristo, su relación con Dios debió haberse visto transformada. Entonces, en ese sentido, como para resumir, primero está la cuestión de comprender cómo funciona, ¿no? Esto del acompañamiento espiritual y eso yo siento que uno lo comprende en la medida en la que también va caminando y ve uno mismo cómo va creciendo y cómo el Señor es el que va orando. Y entonces ahí están esas claves de la paciencia, de la docilidad, de estar dispuesto siempre a volver a comenzar, a volver a adentrarse en el corazón. Y por otra parte está la decisión, la determinada determinación, diría Santa Teresa de Jesús, de arrojarse en los brazos de Dios
a pesar de la inconstancia, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, es decir, a pesar de sí mismo. No sé, Maggi, si por ahí contesté alguito a la inquietud. Bueno, pues ahí, esa es una muy buena pregunta. El tema del acompañamiento, la verdad, para nosotros ha surgido más a partir de la experiencia personal, como todos los que hacemos parte de Centro Jorao, hemos tenido esa experiencia de ser acompañados y siendo acompañados vamos descubriendo también esa necesidad de seguir caminando en el acompañamiento, pero compartirle también a otros sobre esta cuestión. Porque muchas veces, seguramente a ustedes les ha pasado, uno va a un retiro espiritual o de pronto va a una adoración, va a diferentes espacios maravillosos que nosotros tenemos dentro de la iglesia y el Señor en su infinita misericordia empieza a iluminar una cantidad de realidades en el corazón. Y en la medida en la que ilumina las realidades, como que, claro, uno va abriendo los ojos, la mirada a sí mismo. Sin embargo, llega un punto, y ahí pues yo también lo comparto por la experiencia personal, llega un punto en el que de pronto uno ya es consciente de muchas cosas que hay en su corazón, pero le hacen falta medios para poder dejar que Dios resucite las heridas y transfigure ese corazón. Y entonces en ese sentido lo que tiene de particular el acompañamiento espiritual es que nos permite llevar procesos, ¿no? Y como el hecho de que yo conozca una herida no necesariamente quiere decir que realmente la he entregado y he permitido que el Señor la sane. O como si yo puede que vaya conociendo una realidad sobre mí misma, hasta ahora haya visto la punta del iceberg y no haya visto la hondura y la profundidad de lo que hay en el corazón. De hecho, muchas de las cosas que les compartí hoy también hacen parte de realidades que yo he descubierto en este tiempo de acompañamiento espiritual. Y también la cuestión del acompañamiento es que no es algo como inmediatista ni a demanda. Entonces no es como, ay, es decir, que yo tengo aquí un problema en mi mirada sobre los hombres. Entonces cada vez que yo veo un hombre, más bien veo un pedazo de carne, se me ocurre. Por llevarlo al extremo, pero de nuevo en esta cultura hipersexualizada en la que vivimos, creo que es algo que no está alejado de la realidad. Y entonces para solucionar esto voy a hacer un pequeño proceso de acompañamiento y ya, me fui. No, el tema del acompañamiento espiritual no es que sea únicamente de pronto sanar heridas y entregarle muchas realidades del corazón al Señor y sanar la historia, sino que va más hacia a lo profundo, que es a lo que tú decías, y es aprender a descubrir cuál es mi verdadero rostro. Los antiguos griegos tienen una imagen que a mí me gusta mucho, y es que ellos decían que el ser humano es como un pequeño universo, o podríamos traducirlo de otra manera, un microcosmos. Y si nosotros nos imaginamos el universo exterior como una realidad tan amplia que es inagotable, como cuanto más será nuestro corazón, que de nuevo también es un universo cada vez más en expansión. Y la invitación del acompañamiento espiritual pues va a ser tratar de descubrir ese universo interior a la luz de el mejor acompañante, que en últimas el acompañante con mayúsculas es Cristo mismo, que fue también aquel que estaba en ese hagamos, ¿no? En el quien puso esa imagen divina en nosotros. Y entonces, en ese sentido, el tema del acompañamiento espiritual surge más desde la experiencia y cómo a partir de la experiencia y la misma labor evangelizadora que el Señor nos ha regalado, pues nos damos cuenta de la necesidad tan grande que hay de llevar esta misma experiencia a otras almas que tienen esa sed de conocerse más a sí mismos, no solo, además de sanar las heridas, de entregar muchas partes de la historia, de empezar a ver todo desde la mirada divina, es también esa cuestión de llegar a lo profundo de quién soy yo, porque muchas veces nosotros parecemos más bien una cebollita y lo que sucede también en el acompañamiento espiritual es que vamos pasando capas y capas y capas y capas hasta que llegamos a ese núcleo. Y el núcleo en últimas es descubrir
la profundidad y con pureza esa imagen de Dios en nosotros. Yo quisiera invitarlos entonces a que terminemos esta noche poniendo todas las reflexiones, todas las inquietudes que nos han quedado en el corazón, justamente en manos de María Santísima. Ella pues que es maestra también en el acompañamiento, que fue acompañada por Cristo durante su vida terrena, quien es también, como decíamos ahora, una mujer dócil que se ha dejado moldear interiormente por el Espíritu Santo y que ha descubierto también en Dios Padre su verdadero rostro y su más profundo origen. A ella le suplicamos que interceda por nosotros y por este deseo de santidad y de encontrarnos cada vez más con Dios. Por eso le regalamos hoy una rosita diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.